El crimen organizado es uno de los mayores enemigos que presenta el gobierno mexicano actualmente. Son personas sanguinarias, malvadas por naturaleza e incluso me atrevería a decir que son salvajes. Para ellos no existe la palabra imposible, y el caso que les traigo el día de hoy es el vivo ejemplo de eso. Bienvenidos al arte del crimen. Hoy les voy a hablar de una de las personas que seguramente tenía el trabajo más extraño de todos los integrantes del cártel de Arellano Félix. Estoy hablando ni más ni menos que de Santiago Meza López, mejor conocido como El Pozolero. Sin más que decir, empecemos. Santiago Meza López nació en el año 1964 en Sinaloa, México. Hijo de Rita López Montoya y Salvador Meza. Nació como muchos chicos de aquella época, sin muchas comodidades. Es una casa muy humilde, pero bastante trabajadora. Empezó a trabajar desde muy pequeño con su padre, en una pequeña empresa casera donde se fabricaban ladrillos de construcción. Esta pequeña empresa, que había creado su padre, era la que le daba sustento a Santiago Meza y a sus 9 hermanos. Lógicamente, al tener tantos hijos que alimentar, el dinero no era un bien que le sobrara al padre del pozolero. Sin embargo, con esfuerzo y trabajo honesto, logró sacar a su familia adelante y también enseñarle la forma de vida honrada que todos deberían tener. Sin embargo, no todos en el mundo eran tan honrados como el señor Salvador Meza. Habían personas muy malas, con tanto poder que eras prácticamente inmune ante la ley. Y muy pronto se daría cuenta de esto. Un día Santiago López se enteraría que su hermana había sido violada por varios miembros de una peligrosa organización criminal que había en la zona donde vivía la familia de Santiago. Pedir ayuda a las fuerzas del orden sería inútil, ya que no les prestarían atención a personas de escasos recursos como ellos. Santiago quería venganza, así que no le quedó más opción que hablar con Teodoro García, un lugarteniente del peligrosísimo cartel de los Arellano. Santiago sería un sicario más del cártel. Aún faltaría un poco más para que se pudiera convertir en el manejador de desperdicios oficial del cártel. Como paga por ser parte de los Arellano, se le daría una buena cantidad de dinero por cada comisión exitosa que llevara a cabo. Y más importante aún, Santiago obtendría las cabezas de quienes le hicieron daño a su familia. Así es como un humilde trabajador de una bloquearía empezó a dar sus primeros pasos en uno de los cárteles más poderosos de México en aquellos años, volviéndose rápidamente en uno de los favoritos de los altos mandos debido a que era muy bueno en lo que hacía. Avanzando unos años más en el futuro, vemos que las disputas territoriales que estaban teniendo el cártel de los Arellano con otros cárteles crearon múltiples enfrentamientos entre bandas delictivas. Y esto, claro, creó una grandísima cantidad de cadáveres que no había forma de desecharlos. Para que te hagas una idea, en un enfrentamiento normal se podían recoger hasta 50 cadáveres de los rivales abatidos en el suelo. Imagina eso, 50 cuerpos de personas tenían que ser enterrados todos los días. Incluso podrían ser más, si hablamos también de los aliados. Enterrarlos
no era una opción viable, ya que las fuerzas del orden tenían muy vigilado al cártel de los Arellano, y el hecho de que encontraran todos estos cuerpos podría tener graves consecuencias. La solución que hallaron para este problema fue muy siniestra: disolver los cadáveres en sosa cáustica y agua hirviendo. Esta combinación hace que la carne se despegue de los huesos de una forma tan fácil como si metieras un trozo de costilla de cerdo en una olla a presión. El encargado de hacer esta tarea sería nuestro protagonista, Santiago López, quien utilizaba una tina de baño, la llenaba de agua y le colocaba una cantidad indeterminada de sosa cáustica. Luego, echaba pieza por pieza los cuerpos de las víctimas del cártel y revolvía como si estuviera haciendo una sopa. Al cabo de las horas, la carne se había disuelto por completo y el agua se tornaba de un color oscuro, y luego del líquido pasaba a ser muy espesa. Luego de esto, se cava una fosa donde sería vertido este líquido oscuro, y con esto daría fin a un día normal de trabajo de Santiago Mesa, quien empezó a ser conocido como el pozolero, ya que la forma en la que se deshacía de los cuerpos es muy parecida a cómo preparan un plato típico mexicano llamado pozole. Este método para deshacerse de los desperdicios era simplemente brillante. Podía hacer que una fosa donde usualmente cabían entre 20 y 40 personas, ahora entraran 300, y con espacio de sobra. Hay que aclarar algo. Recordemos que este ingenioso método surgió porque el cártel de los Arellano necesitaba una forma de deshacerse de las personas que le daban de baja en los enfrentamientos que tenían debido a las disputas territoriales. Pero es obvio que muchas personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse con los Arellano eran sicarios de bandas rivales. También fueron muchas personas que el mismo cártel pidió que desaparecieran de la faz de la tierra. Entre estas personas podemos encontrar a periodistas que decidieron sacar a la luz todos los negocios oscuros que el gobierno parecía hacer la vista gorda. Muchos militares de fuerzas especiales que perdieron alguna batalla contra los Arellano y tuvieron que sufrir las consecuencias de la familia de los narcos rivales. Y por último, seguramente hubo por ahí uno que otro civil que tuvo mala suerte de hacer molestar a la persona equivocada y ahora se encuentra dentro de una de estas narcofosas, disuelto entre otras personas de las cuales nunca se les conocerá el nombre. En el año 2009, el pozolero sería atrapado en la frontera de Tijuana, México, bajo el delito de secuestrar a una mujer que estaba vinculada con un cártel bastante poderoso. Se produjo un enfrentamiento entre la fuerza del orden y este pequeño grupo narco, donde después de unos intercambios decidieron rendirse en el momento en que es arrestado Santiago Mesa. Se desconocía completamente qué otros delitos había cometido. Fue hasta que llegó al cuartel militar donde sería reconocido por funcionarios y empezarían los interrogatorios donde el pozolero confesaría lo que había estado haciendo durante 25 años. Incluso le confesó a las autoridades dónde se encontraban una de las fosas que habían hecho recientemente para desechar a 300 personas. El pozolero fue sentenciado en marzo del año 2024 a pasar 30 años en prisión más otros 8 meses por los delitos de secuestro, vínculos con asociaciones delictivas y delincuencia organizada. En su interrogatorio, dijo que podía disolver a unas 300 personas por año, aunque luego dijo que 300 personas
era la cantidad que había disuelto en un periodo de 10 años. Pero autoridades que estuvieron trabajando en el caso señalan que esto es mentira, ya que la fosa donde los llevó Santiago Meza se extrajo 16.500 litros del líquido orgánico. Los expertos forenses atribuyeron esta cifra a unas 720 personas, teniendo en cuenta que existen muchas más fosas que aún se desconocen. Esto arrojaría que Santiago Meza disolvió a unas 3.000 o 4.000 personas durante sus 25 años de servicio. Quizás lo más aterrador de todo no es que existen 4.000 personas cuyas familias siguen pensando a día de hoy que podrán encontrar sus cuerpos. Lo más aterrador es que Santiago era un trabajador del cártel de los Arellano. Así que es lógico pensar que no era el único. Imagina la cantidad de personas de las cuales nunca se conocerá su paradero. Eso, sin duda, es lo más inquietante. Espero te haya gustado el video, dale like y suscríbete para más contenido así. Te dejo algunos videos que seguro te encantarán. Sin más que decir, adiós.